Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. En esta ocasión vamos a platicar de dos temas muy importantes para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país. Es más, para la relación del TEMEC, para la reestructuración, continuación, supuestamente revisión del TEMEC en 2026, pero que ya se está comenzando a ver desde ahora. Ya los equipos de Estados Unidos y México, por lo menos, y seguramente también canadienses, están trabajando sobre la nueva versión de TEMEC o los cambios que le quieran hacer al TEMEC. Pero hay algo muy cierto y es muy importante. El TEMEC no se va. Es difícil. Yo creo que en la última instancia, tanto para Estados Unidos como para Canadá y como para México, es desaparecer el TEMEC. La intermedia es que desaparezca ciertamente el TEMEC y en su lugar queden dos versiones. El tratado bilateral México-Estados Unidos y un tratado bilateral Estados Unidos-Canadá. Ya será asunto nuestro hacer un tratado bilateral México-Canadá. Esa es la acción intermedia que, digamos, en estos momentos le doy yo un 35-40% de probabilidades. Y a la que más le doy la probabilidad es a que siga después del 2026 con la revisión del TEMEC, más bien una reestructuración. Bueno, pues ya que se den los ajustes de tal forma que quieran los tres países al TEMEC, incluyendo el tema de la seguridad nacional, fentanilo, migración, todo lo que ustedes quieran, dentro de la relación trilateral, para que entonces el tratado comercial, el TEMEC, ya quede más certero, digamos, por lo menos por los próximos 10 a 15 años, ¿no? Esa es la versión más probable que podemos ver realmente del TEMEC en los próximos años. Entonces es muy importante que México trabaje en varios temas, en el tema de las medicinas, en el tema de la farmacobiotecnología, también es importantísimo ese tema, y todos los además, por supuesto, las medicinas genéricas, las nuevas medicinas que se hagan en coproducción con Estados Unidos, con Canadá y con nuestro país, y por supuesto la investigación, la innovación, el desarrollo, más centros de excelencia, no que salgan con 6 de panzazo como muchos pretenden, no, centros de excelencia en los estudios intermedios y avanzados, para que los jóvenes salgan de la universidad muy bien preparados y luego puedan tener maestrías, posgrados, que los lleven a tener excelencia para colaborar con sus contrapartes estadounidenses, canadienses y también de otras partes del mundo, por supuesto. Por eso estos temas que vamos a comentar con ustedes el día de hoy son tan importantes. Primero que nada estamos con el doctor Enrique Galindo. Él es editor en jefe de la revista Biotecnología en Movimiento, investigador en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, y también es dueño de una empresa que se llama Agro y Biotecnia. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a Enrique Galindo. Bienvenido, Enrique. Oye, nos traes el tema de las mujeres que está tratando ahora la revista, Biotecnología en Movimiento, las mujeres en la biotecnología, pero el tema más interesante, en la bioinformática. Platícanos al respecto. Sí, mira,
el contenido es, el tema de portada se llama Las Bioinformáticas, y de lo que trata es casi todas las autoras de artículos son mujeres, ¿verdad? Todas. En este caso decidimos que todas los autores de esta revista fueran mujeres. Entonces el primer número... Son investigadoras del IBT, ¿verdad? No todas, hay algunas que son del IBT, pero de varias, al menos otras 6 instituciones diferentes en donde trabajan en bioinformática también, y que son mujeres. De hecho, es muy interesante porque ellas han hecho redes de colaboración muy interesantes en diferentes lugares para entrenar a otras mujeres y, bueno, a quien esté interesado en las técnicas de la bioinformática. Entonces han logrado establecer estas redes a nivel nacional e internacional, en donde colaboran, dan cursos, presentan resultados y demás, ¿no? Este número de la revista que te digo es muy especial porque es el primero de nuestra revista que es escrito enteramente por mujeres, ¿no? Entonces, cuenta con 10 artículos en donde hablan desde qué es la bioinformática, ¿no? Te digo brevemente, la bioinformática es el uso de herramientas computacionales para procesar información genética, fundamentalmente secuencias de ADN, ¿no? De información genética codificada en el ADN. Tú sabes que el ADN... Para nuestro público, por supuesto, el ADN, pues, es nuestro código fundamental para todos los seres vivos, ¿no? Así, es el libro en el que está escrita la vida, y curiosamente es en un alfabeto que solamente tiene 4 letras, A, T, C, G, entonces, que son los nucleótidos que forman la base de lo que es el DNA, y con ese lenguaje de 4 letras se ha escrito toda la vida en el planeta, y obviamente la de los humanos también, ¿no? Entonces, el asunto es que con las técnicas de secuenciación, esto quiere decir determinar el orden en que están esas letras escritas en el genoma, o sea, en todo el código genético, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces se puede ahora secuenciar, o sea, tener el orden de los nucleótidos de forma muy rápida y muy barata, ¿no? Entonces, se están generando bases enormes de información en donde se están generando las secuencias de miles de genomas, no solamente de virus, sino de bacterias, de humanos, etcétera, ¿no? El problema es que es tal la cantidad de información que se está generando que es prácticamente imposible manejarla, digamos, a mano, ¿no? Tienen que tener herramientas computacionales muy avanzadas para poder manejar y hacer sentido, ¿no? Ahora, se hace la secuencia, pero la secuencia per se no significa nada si no se dice cuáles son los genes que están involucrados ahí, qué pueden hacer, cómo se están manifestando, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que hace la bioinformática, ¿no? Procesar esa gran cantidad de información genética que se está generando hoy y que cada vez es más barato y darle un razonamiento a esa información, ¿verdad? Así es, que tenga sentido, que digamos que las secuencias tengan sentido. Mira, te doy el ejemplo de uno de los artículos que se llama El papel de la bioinformática en la lucha contra el virus, que fue escrita por 2 investigadoras del IBT, la doctora Blanca Taboada y la doctora Selene Zárate. Este artículo hace una reseña de cómo la bioinformática se ha usado para, por ejemplo, seguir la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Como tú sabes, durante la pandemia... Que no piense la gente que ya desapareció. No, sigue vigente y hay nuevas variantes. Ya es endémica como el catarro, como la influenza, ¿no? Así es. Pero entonces ellos lo que hicieron, y hay una gráfica que yo invito a los lectores a que la vean, es en particular la figura 5 de ese capítulo de la doctora Taboada y Zárate, en donde se ilustran de forma muy clara, con colorcitos, de forma sencilla, cómo es que estas variantes del virus fueron evolucionando y fueron, por ejemplo, desplazando a otras variantes, ¿no? Entraron una determinada variante en una zona y progresó, digamos, llegó a su pico,
pero después decreció y entró otra variante. Entonces, con la bioinformática, o sea, lo que ellas hicieron fue un trabajo realmente monumental, en el sentido de que secuenciaron miles de muestras de pacientes con COVID de toda la República, llegaban al instituto de prácticamente todos los hospitales de México, y ellas se encargaron, de hecho fue prácticamente el único laboratorio de nuestro instituto que estuvo trabajando normalmente, y yo diría a pasos forzados, porque tenían que secuenciar... En la pandemia. Sí, los 2 años de la pandemia estuvieron, que el instituto estuvo prácticamente cerrado en general. Este laboratorio de virología fue el único que estuvo trabajando. Entonces, lo que ellos hicieron era primero secuenciar. Nosotros en el instituto tenemos secuenciadores muy poderosos. Para que te des una idea, podemos secuenciar un genoma humano, o sea, el genoma tuyo o el mío o el de cualquier radioescucha, lo podemos secuenciar en una semana por menos de $5,000, ¿no? Lo que el proyecto del genoma humano costó miles de millones de dólares cuando se hizo la primera secuencia del genoma humano, hoy lo podemos hacer aquí en Cuernavaca, en nuestras instalaciones, en una semana por menos de $5,000. Claro, esa es la secuencia de un genoma humano, pues que tiene 23,000 genes, ¿no? Los virus tienen unos cuantos genes, tienen 10, 20 genes, entonces se secuencian muchísimo más rápido, pero obviamente se tienen que procesar. 10, 20 genes, pero qué forma de darnos lata es impresionante. Que no había es impresionante. Tardamos más de un año en poder conseguir como especie humana la vacuna. La vacuna, sí. Más o menos. Así es, digo, es impresionante realmente la biología de los virus, porque son seres, digamos, que están entre la división entre lo que es un ser vivo o no, la definición, porque los virus no se pueden reproducir por sí mismos, requieren de un receptor, en este caso las células de nuestro cuerpo, que engañan a la maquinaria genética de la célula, y en vez de que produzca lo que la célula tiene que producir normalmente de acuerdo a su genoma, obligan a la célula a producir más virus, ¿no? Entonces se reproducen dentro de las células, pero los virus por sí solos... O sea, dentro de la mecánica de los genes nuestros. Así es, sí, digamos, engañan a la célula y le hacen creer que el genoma del virus es un genoma nuestro y que por lo tanto la maquinaria molecular de nuestras células pues lo procesa como si fuera una cosa normal nuestra, y entonces lo que hace es reproducir al virus y produce millones o trillones de virus en cuestión de horas, ¿no? Entonces, pero requiere por eso te digo, la definición de la vida, una de las definiciones de la vida dice que algo vivo es algo que puede reproducirse a sí mismo, mientras que los virus por sí solos no se pueden reproducir. Entonces, te digo, y sin embargo son capaces de hacer el daño pues que ya sabemos que causó Entonces, por eso es tan importante entender a los virus y debo decir, la vacuna se desarrolló en tiempo récord, porque los investigadores que estaban trabajando en esto tenían 10 años trabajando en virus similares al SARS-CoV-2 y conocían mucho de esos virus. Entonces fue gracias a eso que la vacuna se pudo desarrollar en tiempo récord, y en parte gracias a la bioinformática, porque se tenían las secuencias de los genomas de estos virus. Es lo que te iba a decir, entre conocimiento y aparte también la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Así es, sí. La tecnología, digamos, de secuenciación y de procesamiento de esa información genética es enorme, y justamente lo que en este número de la revista se describen varios, digamos, metodologías, códigos de programación, cómo se involucraron las mujeres en esto. Una pregunta, ¿se logró ahí en el Instituto de Biotecnología de ustedes de la UNAM llegar a una vacuna contra el SARS-CoV-2? O sea, no, nosotros no desarrollamos ninguna vacuna. Hubo esfuerzos, digamos, iniciales, pero no, nosotros no desarrollamos una vacuna. La vacuna que finalmente se comercializó fue la que comercializó Pfizer, que es una historia bien interesante. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, todas esas. También, pero la primera fue Pfizer, ¿sí? Con tecnología que se llama de ARN,
ARN, que son vacunas que no inyectan. Normalmente lo que hacen las vacunas de la polio o de otras enfermedades virales o bacterianas es te inyectan una versión, digamos, adormilada del agente patógeno. Entonces tu cuerpo lo reconoce como cuerpo extraño y empieza a producir anticuerpos que te hacen tener la protección. Que más o menos, corrígeme, pero es la mecánica, por ejemplo, de la vacuna del sarampión, de las vacunas, son, digamos, de las vacunas que todos nos han puesto, ¿no? Sí, de las vacunas tradicionales. La vacuna de Pfizer, que fue desarrollada por una empresa alemana que fue fundada por dos inmigrantes turcos en Alemania, la empresa BioNTech, que realmente son los que desarrollaron. Pfizer realmente lo que hizo fue comercializarla y producirla en sus grandes instalaciones, pero ¿no? Además esto cuesta miles de millones de dólares hacer un proyecto de estos. Así es. Entonces, te digo, gracias a la bioinformática fue que se pudo generar estas vacunas. Lo que te hacen es te inyectan material genético que le dice a la célula, produce el compuesto que causa que se generan anticuerpos, y entonces tu cuerpo produce tu propia, digamos, tus propios recursos para producir los anticuerpos, ¿no? No requieren al virus para producirlas, te inyectan el ADN del virus. ¿Ustedes en el instituto no colaboraron con Pfizer para generar algún código particular del ADN de este virus? Mira, una de las cosas con las que el instituto contribuyó, bueno, además de hacer esto que te digo de que fue en el momento del caos, ¿no? Sí, el seguimiento epidemiológico de las diferentes variantes, eso fue una de las principales contribuciones. Otra contribución fue desarrollar una metodología que te permitía detectar el virus en saliva, y ya no te tenían que hacer el molesto hisopado. Entonces eso lo publicamos en nuestra revista, está libre, se quedó libre para que cualquier laboratorio puede usar esta metodología y pueda desarrollar una prueba que pues es mucho más rápida y igualmente efectiva que la del hisopado, y lo único que necesitas es un poquito de saliva para diagnosticar el virus. Eso fue, digamos, una de las... Aquí nos quedamos vestidos y alborotados esperando la vacuna mexicana, ¿verdad? La vacuna patria. Así es, todavía, ya sabes, yo no sé para qué virus se va a desarrollar esa vacuna. Ya nos podríamos haber muerto todos los mexicanos. Así es, sí. Algún perro estaría esperando la vacuna, ¿verdad? Así es, pero fíjate, lo triste es que fuimos en algún tiempo líderes internacionales en la producción de vacunas, y tristemente eso se acabó, pues y ahora pues dependemos prácticamente no se acabó del extranjero. Lo acabaron. Mágicamente. No, lo acabaron. Mágicamente a partir del 2018 se han acabado muchas cosas, ¿no? Así es, tristemente, sí, así es. Esto que nos acaba de comentar Enrique, toda la cuestión de la biotecnología, la bioinformática, tiene una cantidad de aplicaciones para las empresas. Si usted es papá de algún joven que está queriendo estudiar, que quiere estudiar ahorita universidad, pues claro, están ustedes en todo su legítimo derecho de estudiar, que estudien para banqueros, para financieros, para contadores, para administradores. Pero caramba, si sus hijos tienen un poquito de vocación, impúlseles la vocación científica. Medicina, por ejemplo, astrofísica, robótica, por supuesto, todo lo que es la cinética, y también todo lo que son las aplicaciones de negocios de la iniciativa privada, empresarios y los jóvenes en nuevas carreras, por ejemplo, como que tienen que ver con la investigación e innovación, como pueden ser la biotecnología y la bioinformática. Enrique, por supuesto, les puede dar con mucho gusto todos los pormenores de cómo sus hijos pueden, o ustedes como empresas, pueden iniciar un nuevo negocio con sus hijos o crear una pyme que tenga que ver con biotecnología o con bioinformática.
Para localizarlo, lo pueden hacer en la página del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que la dejamos aquí en la portada de este programa de Futuro de Todo, y también en la página de Ciencia MX y en la página de la revista Biotecnología en Movimiento, que también plasmamos aquí en la portada de este programa. Muchas gracias a Enrique Galindo por haber platicado ese tema tan interesante con nosotros aquí en el Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí con más temas a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Francisco Pancho Suárez, Enrique Galindo y Pancho Suárez son habituales aquí en nuestro Futuro de Todo, porque tienen temas siempre muy interesantes que platicar con nuestro público. Pancho es director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de Grupo FEMSA, así como director de Asuntos Corporativos de Salud y miembro del World Environment Center, entre otros. Así es que, bienvenido Pancho. Francisco Suárez, aquí al Futuro de Todo. Nos vas a platicar acerca de cambio climático, pero sobre todo el sobregiro, que honestamente yo no sabía. Hay hay investigaciones sobre el sobregiro, valga la expresión bruta mía, sobregiro en contaminación que estamos provocando los seres humanos sobre nuestro planeta y que amenaza nuestra sobrevivencia. Adelante, Pancho. Existe un dato muy relevante que es el día de sobregiro de la Tierra. O sea, sí. Yo me gusta explicarlo como si tuvieras una chequera o un balance de banco, ¿no? O sea, el día que tú giras o emites transferencias, pues acaba tu saldo, ya no puedes contar con más recursos, ¿no? Fíjate, cuando yo nací, el día de sobregiro era más o menos como el 30 de diciembre, hace unos 50 años, 51 años, sí, que el 30 de diciembre las emisiones que generamos como humanidad, nos pasábamos 1 o 2 días y estábamos con un saldo en contra, pero manejable. Hoy en día, los últimos años, hemos tenido el día de sobregiro en julio más o menos, o sea, por lo cual nos estamos acabando en emisiones como 1.5 planetas por año, sí, o en julio ya nos acabamos el saldo, sí, o el doble de lo correspondiente. Exacto, que se puede regenerar. El único año que le movimos un poquito a favor fue el año más crítico en pandemia. Se logró mover como un mes o un 10%, bajamos las emisiones por pues una forzosa, vamos a llamarle... Cerramos en las casas y dejamos de circular los automóviles. Menos movilidad, había que estar como en las casas, una cuarentena extendida, pero fíjate todo lo que pasó ese año y solo la bajamos 10 días, si fue en agosto ese año, ¿no? Para que tengan una idea de todo lo que nos estamos nosotros excediendo en las emisiones que puede soportar la Tierra de manera natural. Nosotros, ¿sí?, como seres humanos, o sea, como ciudadanos, como mexicanos, 130 millones de mexicanos, pues podemos hacer muchas acciones, ¿verdad? Entre ellas, tener cuidado con las fogatas de los amigos, ¿no? De los jóvenes cuando hacen fogatas para tomar las bebidas con la comida, con sus amigos. Eso hay que moderarlo, ¿no? Porque todo eso es contaminación, Francisco. Pero das una serie de medidas que estoy leyendo aquí que me gustaría mucho que le dieras a nuestros amigos del Futuro de Todo.
una serie sí, claro. de acciones, les llamas tú sostenibles, que invitas a la integración de la vida terrestre, ¿no? De la vida diaria. Sí, correcto. Y de hecho, doy un resumen, pues, número uno, para que sea algo práctico, que lo integres a tu vida diaria y que sea algo, como dicen, pues ya como el ejercicio o la alimentación saludable, pues lo mismo requiere la tierra, ¿no? Entonces, yo lo que primero dice, encuentra tu causa. Correcto. Puede haber muchos temas. Ahorita tú comentabas, bueno, temas de reforestación, podemos encontrar desde plantar árboles, que es indispensable para el planeta y para justo la conservación del agua. Podemos hablar de reusar. Bueno, número uno, reducir, o sea, las 3 R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Eso es básico. Y reducir, fíjate que se dice de manera muy sencilla, pero va desde planear tus compras de la semana. O sea, tenemos tristemente un desperdicio tan alto de alimentos en el mundo, y por otro lado, el 30% de los alimentos, no por otro lado, en línea con eso, el 30% de los alimentos en el mundo no llegan a un plato, se desperdician o se quedan en la cadena en el campo o se caducan. Entonces, es desde planear tus compras de la semana. A mí me encanta, y son a veces prácticas de otras generaciones que no se deben de perder hasta los viernes o el fin de semana. Pues aprovecha lo que sobró de la semana y que sean los alimentos del viernes, algo tan sencillo como eso, o simplemente planear bien tus compras, ¿no? Estamos en una era o época del consumismo donde realmente compramos sin realmente dimensionar lo que vamos a realmente requerir. Eso es muy importante. Y luego reutilizar también, o sea, muchas veces hemos perdido ya la costumbre. Para empezar, teníamos, yo lo doy el ejemplo con mis hijos, oye, la misma ropa la puedes ir pasando de generación en generación, o sea, o entre hijo y hijo. Sí. O sea, la ropa, bueno, la ropa de mi señora, por ejemplo, bueno, se la heredó en cada nacimiento a diferentes hijos nuestros, ¿no? Sí, con los sobrinos, o también, o sea, existen maneras de aprovechar de alimentos. ¿Qué tiene de malo usar la ropa usada de la familia o de las amistades, no? Claro, y eso es ropa, pero también aplica para alimentos. Existen bancos de alimentos aquí en todas las ciudades principales de México y en el mundo que se puede aprovechar. Y lo triste, como te comentaba, se desperdicia un 30% de alimentos en el mundo del que jamás llegan a un plato. Y por otro lado, tenemos más o menos como 1,000 millones de personas que todos los días padecen en alguna medida hambre, ¿no? Entonces tenemos una incongruencia abismal en cuanto al desperdicio y por otro lado hambre. Sí. Y también ponte en acción, es decir, hay que ponernos en acción y buscar desde el momento que, en la casa misma, por supuesto, ¿no? En el ejemplo con los hijos. El ejemplo de nosotros mismos. Y cuando salimos de la casa, que al trabajo, en el transporte público, en el transporte particular, tenemos que ser también ahí responsables con el medio ambiente, ¿no? Correcto, y das ejemplos sencillos, pero con mucha huella. Porque la gente no tiene tiempo de escuchar análisis profundos, ¿no? No, pero mira, desde, por ejemplo, en las empresas existen apps que tú puedes promover para que exista un carpooling, o sea, si eres de tal zona, sí, oye, sí. ¿Por qué no nos turnamos, usamos el mismo transporte, nos vamos en el mismo auto? Sí, es más, las compañías pueden hasta premiar las mejores prácticas de compañeros colaboradores que se pongan de acuerdo por zonas. Y lo otro que se ha perdido muchísimo, pero existen muchas partes y muchas ciudades que se puede usar la bicicleta, transporte público, caminar, lo cual pues lo hemos perdido. Y luego una más, ahorita que hablábamos de pandemia, es que también pues podríamos cuestionarnos, oye, ¿realmente requiero moverme físicamente, presencialmente para ir a X junta? ¿Podría hacer videoconferencia? ¿Podría evitar ese viaje para ir a una junta de 2-3 horas a otra ciudad y la huella que tiene? Entonces,
en eso existen muchas acciones, Efraín, que creo que no nos cuestionamos, nos relajamos después de la pandemia y avanzamos muchísimo y luego lo perdemos, ¿no? Entonces, por ahí, a eso me refiero, ponte en acción, porque lo podemos integrar todos los días, ¿no? Sí, fíjate, te voy a poner un caso práctico nada más, porque creo que es muy útil para todos, pero un hijo mío, o sea, consciente de que la en la empresa en la que trabaja, pues sí quieren que trabaje presencialmente, ¿no? Sí. Pero se puso de acuerdo, y ya cuando demostró la capacidad de él, la brillantez, porque es un hombrecito ya, es un hombre ya, ya no es un niño, ¿no? Es un hombre brillante, y ya le permiten varios días estar en su casa y desde su casa trabajar. O sea, varios días trabaja en línea en su casa, sí, y varios días va a la oficina, de tal forma que entonces acorta los transportes utilizados por él y se queda en su casa trabajando y cuidando a su familia, y al mismo tiempo está siendo productivo. Y otros días, pues sí, utiliza la movilidad de la Ciudad de México a través del Metrobús, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y por otro lado, también es sano, o sea, muchas veces sí requieres, ya cuando son muchas horas juntas en equipo, en trabajo, la junta presencial, pero yo creo que es lo más sano y responsable que sea un esquema híbrido de confianza, tienes entregables, KPIs, pues obviamente, como das el ejemplo de tu hijo, personas responsables, profesionales, que sabes que van a trabajar de manera responsable y entregarlo según la fecha establecida y listo, ¿no? Y la huella que le bajamos es impresionante, y más aquí en Ciudad de México, que requerimos bajarle tanto en emisiones, ¿no? Iba a decir, fíjate, me quitaste la idea. Aquí en la Ciudad de México, atención gobierno de la Ciudad de México y gobierno federal, que inviertan más en transporte público limpio, digno para la gente. Ya el metro es una verdadera desgracia, el metro subterráneo, ¿no? Pero el Metrobús, por ejemplo, es muy digno. Caramba, que lo limpien bien, que den oportunidad de que haya más frecuencia del transporte para que todo el mundo vaya sentado, y de tal forma que entonces, en lugar de ir en el transporte particular, la gente empiece a preferir usar el transporte público, más barato, menos corajes, menos desgaste emocional, y llegas a tu trabajo también seguro. Otra cosa, ¿no? La seguridad en el transporte público, para poder llegar sin que me asalten, etcétera, 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 ¿no? Como trágicamente ocurre todavía evidentemente en las peceras, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo que te diré en general, un mensaje para los alcaldes y alcaldesas que nos están escuchando, que existe una gran oportunidad en movilidad sostenible, ¿no? También, o sea, lo que hablamos de autobuses y autos eléctricos, hay mucho que se puede implementar y realmente marca la huella. Está dejando un ejemplo la Ciudad de México con los cablebuses, el Metrobús, en fin, los transportes están siendo modernos y modernizados. Realmente el gobierno anterior, durante la administración pública de la Ciudad de México anterior, se modernizó mucho el transporte público y reaccionó el público, la gente lo está usando más. Entonces, claro, en función de un buen producto, pues se va a usar más. En general, y digo que yo he visto y he estado en contacto con varios alcaldes y alcaldesas que afortunadamente empiezan a ver el gran impacto favorable que pueden tener, y creo que la escala que estamos logrando en autos y en transporte eléctrico va a ser la diferencia. Y otras medidas también importantes, o sea, en la medida que tengas tú también, sí, o sea, las vías para bicicletas, y que sea seguro el poderte mover, en general en la ciudad también se puede usar más bicicleta. Así es. En fin, creo que hay muchas ideas que se pueden implementar, ¿no? El último punto que mencionas, voluntariado. Sí, mira, en este tema, yo los invito, y que no sea solo el Día de la Tierra, pero bueno, por supuesto que ese día, que mejor festejarlo cada 22 de abril, el que pues te sumes a alguna acción de ser voluntario. Existe aquí en Ciudad de México y en todas las ciudades del país ONGs que tratan temas ambientales, desde reforestar, limpieza de cuerpos de agua, reciclado, en fin, yo los invito, pues número uno,
súmate a algo que ya exista, y si tienes realmente la pasión de cambiar y mejorar tu comunidad, encuentra un parque, un área de oportunidad en temas de reforestación, en temas de limpieza, y justo eso es invita a más personas, ¿no? Entonces al final es como los 3 puntos que son bastante sencillos, tienen mucho fondo, es encuentra tu causa, ponte en acción y sé un voluntario, o súmate a algo que ya está existente, o inicia algo, y realmente vamos a conseguir los millones de acciones sostenibles que requerimos para realmente darle la vuelta a esto, porque si los 8,000 millones de personas que estamos en el mundo hiciéramos una acción diaria, realmente tendría un impacto de la magnitud que requerimos a nivel del planeta. Así es. Con toda la verdad, este comentario de Francisco, de nuestro Pancho Suárez, a quien por supuesto le agradecemos mucho el haber platicado con ustedes, con nosotros, aquí en El Futuro de Todo. Si le interesa conocer más acerca de las funciones de Pancho Suárez en FEMSA y de lo que hacen además para el desarrollo de nuestro país, del combate al cambio climático, del mantenimiento y creación de productos más higiénicos, aquí les dejamos la dirección. Y también a Francisco Suárez lo localizan en LinkedIn como Francisco Suárez Hernández. Y además ahí como director FEMSA, ¿no? Pero Francisco Suárez Hernández, y ahí va a encontrar en LinkedIn todo un BIOS y además muchas ligas de Pancho a información muy interesante. Y ahí pueden ustedes hacerle preguntas, en fin, él es una persona muy dúctil para comunicarse. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.